¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Ha empezado el Tour de Suiza, la verdad es que bastante loco. Hemos tenido paseo de Pogačar en Dauphiné, hemos tenido a Paul Magnés exhibiéndose también en Bélgica. Vuelve el Burgos a la competición en Occitania, así que hay muchas cosas de las que hablar. Hay que ver si alguien puede competir con Tadej Pogačar en el Tour, cosa que en Dauphiné se ha visto que nadie ha sido capaz. Hay que pensar a ver si vemos a que si Vingegaard puede coger ese puntito de forma. Hay que analizar lo que queda de Suiza desde la perspectiva de lo que pasó ayer con esa fuga de 27 corredores que cogió tanto tiempo para la general, para una vuelta tan pequeña que además tampoco tiene grandes cimas de las que suele haber en Suiza. Y tenemos que ver el recorrido que queda, a ver si da para que alguien pueda remontar ese tiempo. Y luego veremos también las carreras menores que ha habido durante vamos, que va a haber durante esta semana, las que ha habido durante estos días. La veremos como siempre con el vídeo de intro que vamos a poner ahora con el resumen semanal. Y ya a partir de ahí nos metemos en harina. Así que voy a parar la musiquita que tenemos y le doy al resumen semanal. No sé si va a salir. No, vale. Vamos al resumen semanal de resultados. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 9 al 15 de junio. Se han celebrado los campeonatos nacionales de Finlandia, donde se ha impuesto Trond Larsen en la contrarreloj y Johan Norlund en la ruta. Se han celebrado tres carreras de categoría 2.2. El Tour du Camerún, donde se ha impuesto Islam Mansouri de Argelia. El Tour de Beauce, donde la victoria ha sido para Diego Andrés Camargo de Medellín EPM y Óscar Sevilla, también de Medellín EPM, ha sido tercero. Y la Yellow River Estuary Road Cycling Race, que se ha llevado Cristian David Pita de Juansen Bonoa Taishan. De categoría 1.2 se ha celebrado la París-Troyes, que se llevó Juan David Sierra del Tudor Sub-23. Tres carreras de categoría 1.1. La Antwerp Port Epic Sales Trophy, que venció Timo Kielik de Alpecin de Koenig por delante de Rasmus Boch Walling de 1X Mobility y Tim Merlier de Sudal Quick Step. El Grand Prix Gippingen con victoria de Nelson Powles de IF Education Easy Post, con Thibaut Nis de Lidl Trek segundo y Jan Christen de UAE Emirates XRG tercero. Y el Stade de Ronde Brugge, en la que se impuso Paul Magnère de Sudal Quick Step batiendo a Jasper Philipsen de Alpecin de Koenig y a Elia Viviani de Lotto. De categoría 1.pro se disputó la Duracell Dwarsode Hageland, que venció Paul Magnère por delante de Rasmus Tiller de 1X Mobility y de Tibor del Grosso de Alpecin de Koenig. Se ha disputado el Criterium du Dauphiné de categoría World Tour, en el que se ha impuesto Tadej Pogačar de UAE Emirates XRG por delante de Jonas Vingegaard de Visma Leasebike y Florian Lipovic de Red Bull Bora Hansgrohe. Tadej Pogačar ha sido el dominador de la carrera, venciendo también la clasificación de los puntos y hasta 3 etapas. Bruno Armirail de Decaldona G2R La Mundial se ha llevado a la montaña, Florian Lipovic ha sido el mejor joven y el Visma Leasebike el mejor equipo. Jonathan Milan de Lidl Trek venció una etapa, Iván Romeo de Movistar otra, Remco Evenepoel de Sudal Quick Step la contrarreloj, Jake Stewart de Israel Premier Tech y Lenny Martínez de Bahrein Victorious se llevaron otra etapa cada uno. Enric Mas de Movistar finalizó séptimo en la general y Carlos Rodríguez de Ineos Grenadiers noveno. Ya ha comenzado el Tour de Suisse, en el que tras vencer la primera etapa es líder de la general, de los puntos y de los jóvenes Román Gregoire de Groupama FDJ. Kevin Bockelon de Arkea B&B Hotels es segundo y Bart Lemen de Visma Leasebike tercero. Félix Engelhardt de Jayco Alula lidera la montaña y el Visma Leasebike la clasificación por equipos. Pues ahí está, gente. Esto es el resumen semanal de todo lo que ha pasado durante esta semana. Como veis, ha habido bastante chicha. La verdad es que siempre parece que es una época un poco más tranquila, que está Dauphiné Suiza entre el Giro y el Tour. Está Dauphiné Suiza y ya no hay nada más, pero ha habido bastante chicha esta semana. Vamos a ir a ver la Dauphiné, como siempre. Vamos a abrir los perfiles por una parte y por la otra los resultados de cada día y vamos un poco analizando. El primer día teníamos la etapa entre Domerat y Montluçon, con muchas ascensiones muy cortas, pero con pendientes duras en la parte final, sobre todo la Côte de Buffon y Domerat. A partir de Domerat tuvo varios ataques. Se movió Jorgensen, se movió también Mathieu Van Der Poel. Hubo mucho movimiento y después del último ascenso a la Côte de Buffon, en la Côte de Buffon atacó Jorgensen, Pogačar le salió a rueda, por detrás salieron Evenepoel, Van Der Poel, bueno, salieron Mathieu Van Der Poel y Jonas Vingegaard, se marcharon los tres,
Se unió Siante Buitrago a ellos y cuando ya habían abierto hueco, Remco Evenepoel salió desde atrás y consiguió darles caza y el grupo de 5 corredores llegó hasta la línea de meta donde justo fueron alcanzados. Tanto Santi Buitrago como Mathieu Van Der Poel se sacrificaron por la carrera y porque tuviésemos una primera etapa con los grandes nombres delante y lanzaron un sprint prácticamente a 700 metros de meta donde Pogačar y Vingegaard pudieron seguirles la rueda bien y luego lanzar su sprint. Y eso hizo que Pogačar se llevase la victoria, Jonas Vingegaard fuese segundo, Mathieu Van Der Poel tercero, Remco Evenepoel cuarto, Jake Stewart, que era el primero que llegaba desde el pelotón, fue quinto, Hugo Peix sexto, Bastien Tronchon séptimo, Clement Venturini octavo, Benjamin Thomas noveno y Paul Penhout décimo. Santi Buitrago ya cayó bastantes puestos por detrás. Por lo tanto, Tadej Pogačar, que empezaba como líder de la carrera ya con 4 segundos de ventaja sobre Vingegaard y 6 sobre Van Der Poel y 10 sobre Remco Evenepoel, en los puntos también era líder Pogačar. En la montaña, Pol Oxelan se mantenía se colocaba como líder después de haber pasado 2 cotas las 4 primeras cotas en primer lugar. Pierre Terry, que también estaba en la fuga, pasó las 2 siguientes. Y Nerurkar pasó la Côte de Buffon en cabeza. La clasificación de los jóvenes, Evenepoel se colocaba como líder y por equipos el Bismarck Isabay, que era el líder. Llegaba así la segunda etapa entre Pelmilat e Isuag. Un perfil más o menos parecido. Sí que es cierto que la Côte de Chafoug era bastante más suave, eran 800 metros al 4%. Con lo cual estaba la duda de si se iba a poder romper la carrera o no. Estaba el ascenso a la Côte de Nonet, que eran 1,8 al 5,9. Pero en esta etapa el pelotón controló durante todo el día. Líder 3 controló la etapa y se acabó disputando un sprint que se acabó llevando Jonathan Milan por delante de Fred Wright y Mathieu Van Der Poel, que se volvió a meter se metió en el sprint e hizo tercero. Stian Fredheim fue cuarto. Paul Penhout fue relegado al último puesto del grupo. El quinto puesto entonces fue para Janier, Tronchon fue sexto, Fedorov séptimo, Lubel octavo, Venturini noveno y Mateo Trentin décimo. Nils Poli se llevó una tarjeta amarilla igual que Pérez Tranhagenes porque sí que es cierto que la maniobra de Poli era bastante peor porque fue prácticamente a echar al corredor del mismo afuera de la carretera. Se defendió con la cabeza a Pérez Tranhagenes y con el hombro y claro, eso tampoco se puede hacer. Así que tarjeta amarilla para cada uno, como cuando dos futbolistas se encaran, pues la misma. Amarilla, amarilla, y aquí no ha pasado nada. Y Paul Penhout, que con el sprint se llevó la amarilla también y fue relegado hacia atrás. En la fuga del día estuvo por Orselán, que estuvo con alguien más, si no me equivoco. Con Price Petersen, Gernalek y con Boz. Estuvieron todos en la fuga pero estuvieron siempre muy controlados y no pudieron hacer nada contra el pelotón. En la general se mantenía, la ventaja entre los favoritos se mantenía, pero Jonathan Milan se colocaba como líder con el mismo tiempo que Tadej Pogačar, pero por puestómetro pasaba él a ser el líder. Mathieu Van Der Poel se mantenía tercero. Fred Wright subía al cuarto puesto por las bonificaciones, Vingegaard caía al quinto, pero con el mismo tiempo de diferencia sobre Pogačar. Van Der Poel había cogido 4 segunditos más, por eso se mantenía tercero. Hugo Peix se colocaba sexto, Foldager séptimo, Nils Polit octavo, Bastien Tronchon noveno y Emilien Janier cerraba el top 10 de la general. En cuanto a los puntos, Mathieu Van Der Poel se colocaba como líder con 40, Bastien Tronchon segundo con 26 y Jonathan Milan y Tadej Pogačar estaban tercero y cuarto con 25. Oxelan, Peix y Foldager pues, cogieron los segundos de bonificación y los puntos del sprint intermedio. Y Jonathan Milan cogió, evidentemente, los de la meta. La montaña, como decíamos, Orselán volvió a pasar prácticamente todos los puertos en cabeza. Ya el puerto de segunda se le hizo duro y lo pasó Gernalek por delante. Y luego en el Côte de la Nonet, Román Bardet, que estaba en su zona de nacimiento, en la zona donde él había crecido, quiso exhibirse por las calles, buscar la victoria con una escapada en la parte final y pasó el puerto en primer lugar llevándose ese puntito.
La clasificación de mejor joven, bueno, en la general de la montaña seguía Orseland de líder con 6 puntos de ventaja sobre Guernalec. En la general de los jóvenes, Jonathan Milan era el líder, Pace segundo y Anders Foldager subía a ese tercer puesto con el segundo de bonificación. En cuanto a la clasificación por equipos, Bisma se seguía manteniendo como líder, pero seguían estando todos empatados a tiempo. Llegaba así la tercera etapa entre Brioz y Charentonnet, una etapa con terreno para la fuga, mucho repecho, dos puertos de inicio que eran bastante duros, 4 kilómetros al 5% y 5 al 7, hacían que hubiese que tener bastantes patas para entrar en una fuga. Y luego un terreno con tanto sube y baja era bastante propicio, con luego en el Chateaujon, que, que parecía que iba a ser el juez de la carrera a 19 kilómetros de meta. Se formó una fuga muy grande donde estaba, por ejemplo, Mathieu Van Der Poel, y era bastante claro que iban a llegar a la meta entre ellos y ellos iban a disputar la etapa. Vimos movimientos antes de Chatollón, vimos movimientos en Chatollón, pero el movimiento bueno llegó después. Iván Romeo intentó adelantarse antes de Chatollón para que, explicado luego por él, pasar el puerto o sea, empezar el puerto por delante para que le alcanzasen desde el grupo de atrás y poder mantenerse con ellos y no quedarse atrás por empezar con el grupo. Hubo movimientos y él no pudo responder a esos movimientos, se quedó en el grupo de atrás, hubo un pequeño gilicorte que tuvo que cerrar él mismo y cuando llegó antes del repecho realizó el primer ataque. Ahí le consiguieron cazar, le cazó Lipovic, de hecho, y luego después del repecho en el falso llano se produjeron un par de movimientos y Iván Romeo, en cuanto recuperó fuelle, lanzó un ataque por la parte derecha, se lanzó Lipovic en su persecución. Una vez que había abierto hueco, estaba como unos 6-7 metros todo el rato. Iván Romeo hizo su propia crono particular ahí dándole todo el rato, pam, 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 hasta que consiguió sacar de punto a todos los rivales, sacó de punto a Lipovic, sacó de punto a Mathieu Van Der Poel y se marchó en solitario a por la victoria, por una gran victoria de Iván Romeo, una victoria de mucho prestigio, que además le daba el regalo del maillot amarillo. O sea, se llevaba la victoria Iván Romeo, a 14 segundos llegaban Harold Tejada, Luis Barré y Florian Lipovic, ya 27, Mathieu Van Der Poel, Axel Orange, Brice Roland, Julien Bernard, Andreas Leknesund y Eddie Dunbar. El pelotón llegaba después a 1 minuto 08 encabezado por Emilien Janier. La general se colocaba con Iván Romeo como líder a 17 segundos de Luis Barré, a 18 de Harold Tejada, a 24 de Florian Lipovic, a 29 de Mathieu Van Der Poel, a 37 de Dunbar, Roland y Leknesund, a 1.06 de Tadej Pogačar, a 1.12 de Wright y de Vingegaard, a 1.17 de Anders Foldager y al mismo tiempo de Remco Evenepoel. El problema al día siguiente era la crono, por lo tanto, corredores como Florian Lipovic, como Mathieu Van Der Poel, como Tadej Pogačar o como Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel eran corredores que iban a poder pelear con él ese maillot amarillo. Iván Romeo tenía el tiempo ganado, Iván Romeo tenía también el desgaste de este día de haberse marchado por delante, de haberse hecho ese desgaste para llegar en solitario a la línea de meta. En la clasificación de los puntos, Mathieu Van Der Poel se mantenía como líder con 25 puntos de ventaja sobre Tadej Pogačar y 26 sobre Louis Barguil. En la montaña, Orseland seguía como líder a pesar de no haber conseguido ningún punto. El que más puntos había conseguido es Louis Barguil a lo largo del día, que consiguió 8, lo que le colocaba como segundo. Y en la clasificación de los jóvenes, evidentemente, Iván Romeo se colocaba como líder, Louis Barguil como segundo y Florian Lipovic como tercero. En la clasificación por equipos era Movistar Team el que pasaba a liderar la clasificación con 14 segundos sobre XD Astana, Intermarché Guanti y Red Bull Bora Hansgrohe. Llegaba así el día siguiente, que era esa crono entre Charles Surron y Saint-Péguy,
17 kilómetros con esa cota en la parte intermedia de 1,8 kilómetros al 8,5% antes de llegar a Toulouse, que es donde estaba el punto de control intermedio. Victoria para Renko Evenepoel, nueva exhibición contra el crono. La verdad es que voló, superó los 50 kilómetros por hora de media con una ascensión de 2 kilómetros al 8% en el trayecto, lo cual es una auténtica barbaridad. Vingegaard, que hizo muy buena crono, fue segundo a 20 segundos. Y Jorgensen tercero a 37, dando la imagen de que Bisma Elisabay que estaba muy fuerte en este momento de la Dauphiné. Tadej Pogačar era cuarto, pero era cuarto a 48 segundos, lo cual era mucho tiempo perdido con Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard antes de llegar a la montaña. No sé, él dijo que fue que puso un mal tempo, no puso buen ritmo para marcharse o sea, para realizar la crono y que perdió mucho tiempo en esa parte inicial, pero lo cierto es que con Renko Evenepoel perdió tiempo en la parte inicial, en la subida y en la parte final. Con lo cual hacía pensar que podía ser que Pogačar no estuviese tan en buena forma, que los Bismal y Sabe que hubiesen llegado mejor, que Renko Evenepoel estuviese por delante. Pero habría que esperar a la montaña para que todas esas dudas se despejasen. Florian Lipovic hizo quinto, también muy buena crono, a 56 segundos de Evenepoel. Mathieu Van Der Poel hizo sexto a 1 minuto 01. Se habían apostado a que Van Der Poel entraba a menos de un minuto de Renko Evenepoel y no fue capaz por 2 segundos. Remy Cabaña fue séptimo, reencontrándose en Grupama, Ede Dunbar octavo, Tobias Foss noveno y Paul Seixas décimo, que es el corredor más joven en hacer un top 10 en el Criterium du Dauphiné. Y recordemos que hay siempre muchos récords de estos antiguamente que los puso Gol o gente así, que eran muy jóvenes cuando empezaron en el ciclismo y que con 19 años en esas grandes carreras había hecho ya podiums y buenos resultados, top 10 y tal. Pero Paul Seixas ha venido, parece que a cargarse esos récords con 18 años sin cumplir todavía los 19, hacía top 10 en la crono y era el corredor más joven en hacer un top 10 en una etapa de la Dauphiné. Iván Romeo fue decimoquinto, perdió 1 minuto 25, no fue suficiente para mantener el liderato, pero lo defendió muy bien el corredor del vallisoletano de Movistar. Pero bueno, objetivo cumplido para él en esta Dauphiné Libéré, en este criterio de Dauphiné, perdón, llevándose una etapa y vistiendo un día el maillot amarillo. La general se quedaba con Remco Evenepoel como líder, segundo Florian Lipovic a 4 segundos, tercero Iván Romeo a 9, Mathieu Van Der Poel cuarto a 14, Jonas Vingegaard quinto a 16, Eddie Dunbar sexto a 30 con el mismo tiempo que Harold Tejada séptimo y Tadej Pogačar que caía hasta el octavo puesto a 38 segundos, con Jorgensen noveno a 39 y Louis Baguet cerrando el top 10 a 1.03. La clasificación de los puntos, Mathieu Van Der Poel líder, Pogačar a 22 puntos, segundo, Evenepoel a 24, tercero. La montaña seguía liderando Orselan, aquí no había pelea en este día. Remco Evenepoel, mejor joven de la carrera, seguido por Lipovic e Iván Romeo y Louis Baguet. Como vemos, los tres primeros de la general en este momento eran tres corredores menores de 25 años. Y en la clasificación por equipos, el Bisma Lisa Bike se colocaba como líder con un minuto prácticamente de ventaja sobre Ineos Grenadiers. Llegaba luego la quinta etapa entre Saint-Pré y Mâcon. Una etapa con cotas ahí en la parte final. Yo la verdad es que dije desde el principio que veía que era para un sprint esta etapa, pero sí que es cierto que estaba abierta a que hubiese movimientos de gente fuerte o alguna fuga numerosa que se marchase por delante y hiciese imposible el control desde el pelotón. Pero al final se llegó al sprint, un sprint que venció Jake Stewart. Sí que es cierto que este sprint tuvo matices porque en la última cota, en los 4 events, el Alpecin de Koenig se puso a hacer un esfuerzo muy duro. Fue muy fuerte para intentar eliminar a Jonathan Milan y el propio para Mathieu Van Der Poel poder disputar la etapa. Al final Mathieu Van Der Poel tampoco tuvo fuerzas para disputar la etapa. Y el que se llevó la victoria fue Jake Stewart del Israel, seguido por Axel Orange y Soren Werenskiol. Como vemos, no son los sprinters más puros
los que tenemos aquí en estos primeros puestos. Lawrence Pitti fue cuarto, Milan quinto, Paul Penhout sexto, Emilien Janer séptimo. Emilien Janer, que ha hecho, ¿cuántos top 10 ha hecho Emilien Janer en este? Ah, mira, un quinto, un séptimo y dos undécimos. Ha hecho en la Dauphiné. Fred Wright octavo, Van der Poel noveno y Bastien Tronchon décimo. La general, Tadej Pogačar ascendía al séptimo puesto, Jorgenson al octavo, Luis Bagué al noveno y Paul Seixas entraba en el top 10 por el abandono de Harold Tejada, que se encontraba enfermo en estos días y tuvo que abandonar. Buena cantidad de puntos perdida por Astana, la verdad. En los puntos, Van der Poel se mantenía como líder, pero no conseguía puntos, por lo que Jake Stewart se le acercaba a 18 puntos, Milan también, y Tadej Pogačar se mantenía a 30 puntos de él, que tampoco es una diferencia muy grande. La montaña, por Orselan se mantenía como líder, Jordan Labros y Benjamin Thomas consiguieron 5 puntos cada uno, pero estaban lejos todavía de Orselan y tampoco disputaron la montaña. Evenepoel, Lipovic y Romeo se mantenían los tres como mejores jóvenes. Y en la clasificación por equipos seguía todo igual. Y llegaba así la primera pelea, la primera etapa de montaña entre Val Serón y Combloux. Con la Côte de Mont-Sansonnet en el trayecto, que también es un puerto de primera, 5,5 kilómetros al 8,6. Y en Combloux la ascensión, que está dividida como en dos partes, 2,5 al 9,3 y 2,7 al 7,7, pero que en la parte intermedia son 3 kilómetros al 5%. Por lo tanto, finalmente son como 9 kilómetros al 6-7%, me parece que son 6,5, una cosa así, 6,8. En la Côte de Mont-Sansonnet ya se empezó la pelea entre los favoritos. Hubo movimientos de Jorgenson, movimientos de Kuss que se intentaron mover por delante para aislar a Pogačar. La verdad es que sí que se quedó bastante solo aquí en el ascenso de Mont-Sansonnet. Se quedó solo con Pavel Sivakov, pero luego en el llano sí que entraron Jonathan Narváez y Nils Politt, me parece que fueron, y le hicieron un lanzamiento perfecto en el inicio de Combloux para que lanzase su ataque a 9 kilómetros de meta y se marchase en solitario. Sentó a Jonas Vingegaard. Ya el ritmo de los gregarios del UAE dejaron atrás a Remco Evenepoel y el movimiento de Tadej Pogačar le dejó en solitario. Y desde ahí exhibición ya hasta la meta, aumentando la ventaja a cada metro prácticamente sobre Jonas Vingegaard. Victoria por tanto para Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard que entraba segundo, pero a más de un minuto en una ascensión de 9 kilómetros como es Combloux. Una diferencia muy grande la que hubo en este día. Florian Lipovic fue tercero a 1.22, Mateo Jorgenson cuarto a 1.30, Remco Evenepoel quinto a 1.50, Alex Bodán sexto a 1.56, Tobias Hallan Johannes séptimo a 2.03. Y luego llegó el primer grupo con Luis Bagué, Ben Tulet y Paul Seixas a 2.04, cerrando el top 10. Como decíamos, 43 segundos de ventaja ya sobre Tadej Pogačar, 1.01 en una sola montaña, en una sola ascensión, en una sola etapa. La verdad es que muchísima diferencia. Y aquí es donde todos los fantasmas de Pogačar de la crono se despejaban y esos fantasmas aparecían en el autobús del Bismarck Bike porque parecía que Pogačar era absolutamente incontestable. Vingegaard dijo que él tampoco estaba, que había conseguido unos buenos números, pero no sus mejores números y que esto era preparación y que estaba contento con el trabajo de preparación que hizo para el Tour. Por lo tanto, lo que parece es que Jonas Vingegaard todo la Dauphiné la ha hecho como preparación y sabía que no iba a llegar a estar al nivel de Tadej Pogačar. Veremos si es cierto que luego en el Tour está a su nivel o no. En los puntos, Mathieu Van Der Poel se mantenía como líder, pero Tadej Pogačar se acercaba a colocarse solo a 15 puntos. Jonas Vingegaard a 25. En la montaña, Alex Bodán se colocaba como líder. El corredor del IF Education Easy Post, que había estado en la fuga, consiguió 13 puntos y se colocaba como líder. Con Pogačar a un punto y Paul Orselan también a un punto. Bruno Armirel, que también estuvo en la fuga y peleó un poco con Alex Bodin esos puntos, se colocaba con cuarto con 9. Como podemos ver, Armirel pasó en los dos puertos de cuarta y tercera
En primer lugar, Bodán en el Monte Sansonés consiguió esos 10 puntos y luego aguantó en Domancy por delante todavía de Jonas Vingegaard para conseguir esos 13 puntos y colocarse como líder. En la clasificación de los jóvenes, Florian Lipovic pasaba ese primer lugar con 28 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel y 1.45 sobre Louis Baguet. Asomaba también por ahí Paul Seixas, que se colocaba cuarto a 1.55. Y en la clasificación por equipos, el Bisma Elisabeth sacaba ya 9 minutos al segundo, que en este caso pasaba a ser el UAE Emirates XRG. En cuanto a la etapa, sorpresa también por parte de Lipovic, haciendo un tercer puesto, superando en más de prácticamente 30 segundos a Remco Evenepoel. Lipovic, que recordemos, viene a ser gregario de Primo Roglic en el Tour de Francia. Y Paul Seixas, que repetía top 10. Con lo cual, la sorpresa quizás pasaba a ser un poco menos sorpresa y dejaba ya la imagen de que Paul Seixas es un hombre que hay que tener muy en cuenta porque tiene solo 18 años, recordemos, y esto en el fútbol, con 18 años en el ciclismo, se está muy verde y se es muy joven. Llegaba la séptima etapa, la gran etapa, la etapa reina de esta edición, 133 kilómetros solo, eso sí, es algo que hay que tener en cuenta también en la Dauphiné, que las etapas han sido muy cortas, han sido explosivas, y eso favorece más a Tadej Pogačar que al resto, pero con la etapa séptima tiene la Madeleine, la Croix de Fer y Valminier 1800, con lo cual 4.800 metros de desnivel vertical, lo cual es una etapa que a todas luces tiene ya mucho desnivel. Ella se puede llamar una gran etapa de montaña, aunque solo tenga esos 130 kilómetros. Aquí de nuevo, UAE controlaba. En la Cura de Fer hubo movimientos del Bisma, intentaron atacar Jorgensen, estaban dando caza ya a la fuga justo cuando coronaron la Croix de Fer. Se movió Jorgensen, intentaron tensar un poco en el inicio del descenso, que es bastante peligroso, el inicio del descenso de la Croix de Fer, justo hasta cuando se llega al Glandón. Y que luego hubo unas declaraciones de Tadej Pogačar que yo creo que nadie ha considerado acertadas y que ha habido gente que ha intentado entenderlas e interpretarlas, pero no sé, fueron unas declaraciones un tanto extrañas, las de Tadej Pogačar diciendo que no le había gustado los movimientos del Bisma, intentando atacarle la cima de la Croix de Fer y corriendo demasiados riesgos en el inicio del descenso, pero claro, si eres Tadej Pogačar y vas silbando mientras los demás están atacando con todas sus fuerzas, lo normal es que te intenten atacar en cualquier sitio que vean que puedan verte una debilidad y con lo cual es normal que te ataquen también en ese descenso. De cualquier manera, de nuevo, reagrupación de un UAE que había dejado a Pogačar solo de nuevo en la parte de arriba de la Cura de Fer. Y el inicio en Valmeinier, con esa cota que son 16,2 kilómetros al 6,8%. Es una extensión bastante larga, aunque no tiene demasiadas rampas. Y lanzamiento de Pavel Sivakov perfecto para el ataque de nuevo de Tadej Pogačar. Aquí Vingegaard no quiso seguir tanto a Tadej Pogačar, sino que se descolgó un poco más rápido incluso que en el ataque del día anterior. Pero se le vio que mantuvo bastante tiempo a Tadej Pogačar, como a esos 4 o 5 segundos. Estuvo Lipovic con él incluso. Hubo un momento en el que pareció que se acercaba y se quedaba a tiro de un movimiento para dar caza. Ahí le pidió relevo a Lipovic, que no pasó. Y entonces Vingegaard tuvo que seguir haciendo el esfuerzo y a partir de ahí sí que fue abriendo más hueco Tadej Pogačar. Se marchó hasta los 30 segundos cuando quedaba un kilómetro, pero según palabras de Pogachar, no quiso ir a tope y fue relajado en ese último kilómetro. Lo cierto es que en ese último kilómetro Jonas Vingegaard le recortó 17 segundos, con lo cual llegó segundo a 14 segundos de Tadej Pogačar. Florian Lipovic fue tercero de nuevo, pero a más de un minuto de Jonas Vingegaard, a pesar de haber aguantado con él en esos primeros momentos, muy lejos todavía de Vingegaard y de Tadej Pogačar. Hay un escalón enorme entre estos dos corredores y el resto. Hay que ver el tamaño que tiene el escalón entre Pogačar y Vingegaard, que el primer día fue muy grande. Este segundo día se vio más reducido.
Florian Lipovic pasaba a 1.21, Tobias Hallan Johannesen a 2.26 cuarto, Remco Evenepoel quinto a 2.39, bastante flojo Remco Evenepoel, Ben Tulet sexto a 3.48 junto con Enric Mas, Emu Buchmann fue octavo a 3.51 junto con Carlos Rodríguez, Guillem Martin que cerraba el top 10 y de nuevo Paul Seixas que llegaba ahí con grandes corredores en esta etapa. Mateo Jorgen, que lo cual, claro, es una distancia de junior o de sub-23 esta etapa, por lo tanto Paul Seixas aquí puede aguantar, aunque el desnivel y el nivel de los corredores que hay en la carrera hace que fuese un poco más complicado para él aguantar con los favoritos. Y luego Mateo Jorgensen, decepcionante en este día, perdió 5 minutos 27 segundos. La general Pogačar más líder todavía, superando ya en 1 minuto 0.01 a Jonas Vingegaard, 2.21 sobre Florian Lipovic, 4.11 sobre Remco Evenepoel que era cuarto. Tobias Hallan Johannesen ascendía al quinto puesto a 5.55, Paul Seixas sexto a 6.50, Mateo Jorgensen séptimo a 7.18, Ben Tulet octavo a 7.24, Carlos Rodríguez noveno a 7.41 y Enric Mas décimo a 7.43. En los puntos se ponía Libertad y Pogačar con los mismos puntos que Mathieu Van Der Poel. En la montaña Pogačar se colocaba líder también, empatado a puntos con Buitrago y con Higuita. Armirail se colocaba cuarto, habiendo estado en la fuga también, pero no pudo pasar más que la Madeleine en tercer lugar. Y por tanto no pudo puntuar mucho. Y en la clasificación de los jóvenes, Lipovic y Remco Evenepoel, que seguían siendo primero y segundo, Paul Seixas avanzaba a ese tercer puesto. Y Ben Tulet, el joven de Bismarck Bike, se colocaba cuarto, son 23 años. No es lo mismo que Paul Seixas, la verdad. Carlos Rodríguez ascendía al quinto puesto. Recordemos que Carlos Rodríguez sigue siendo joven, tiene todavía 24 años, cumplidos este año además, o sea que todavía tiene margen y que ha tenido un año. El año pasado fue muy malo, este año se rompió la clavícula en el UAE, así que hay que todavía esperar y ver cómo puede progresar. Y recordemos que le viene mejor, yo creo que una carrera tan larga y tan dura como el Tour de Francia, que hace que un corredor más diésel como es Carlos Rodríguez pueda conseguir grandes rendimientos. Y la clasificación por equipos, Visma, que aumentaba su ventaja a la media hora ya con Bahrein, que pasaba a ser el segundo. Y se llegaba así la última etapa, esta etapa extraña entre Val d'Arc y Plateau du Mont-Cenis. Extraña porque el perfil parece que las ascensiones son muy suaves, pero vemos que la cota, nada más salir, la cota Aiton, es 1,3 km al 8,2. Luego tenemos la de Sant Just Urtiers, que son 4,9 a 5,7. La Col de Beón, que son 6,7 al 6,7, que es un puerto de primera ya. San André, que son 2,5 al 7,5. Y la Côte d'Auzos, que son 6,3 al 6,1. Y luego ya para finalizar el Col du Mont-Cenis, que son 9,7 al 7%. No llega a las longitudes de los puertos del día anterior, pero no se paraba de ascender todo el tiempo y se acababa coronando Mont-Cenis por encima de los 2.000 metros. Etapa en la que se hizo una fuga donde estaba Armirail, donde estaba Iván Romeo, donde estaba Remco Evenepoel, donde estaba Lenny Martínez, donde estaba Enric Mas. Una fuga que fue andando bastante bien, que abrió más de 3 minutos de ventaja, pero por detrás en el pelotón se puso a trabajar 1X para defender en la quinta plaza de Tobias Hallan Johannesen sobre Enric Mas. Hubo gente que criticó estos movimientos, a mí me parece normal, no me parecería normal que Movistar defendiese un quinto sobre el 1X, pero me parece normal que el 1X defienda un quinto puesto sobre Movistar, porque para ellos son muy importantes los puntos, están al fin y al cabo en la pelea por el ascenso y tienen ahora el Tour, que si hacen un buen Tour, como seguramente hagan, pueden conseguir bastantes puntos y meterse en la pelea bastante fuerte. Cofidis, Picnic y tal. Cofidis yo creo que está descendido ya. Habrá que ver el tour que hacen, pero yo lo veo descendido. Habrá que ver la pelea con Picnic porque se puede meter en un lío también. Astana que sigue volando para arriba sin ningún problema. Y se puede poner una pelea bastante bonita ahí en esa parte. En esa parte de la temporada con los descensos al Pro Team. Entonces, el tirar del 1X hizo que se redujese
la ventaja de la fuga y se pusiese a tiro de ataque de Pogacar o de Vingegaard. En fuga, mientras tanto, se marcharon por delante Lenny Martínez y Enric Mas, sobre todo Enric Mas, haciendo un muy buen ataque, un ataque duro, un ataque continuado, sin mirar hacia atrás, algo que a los que no nos tiene muy acostumbrados a Enric Mas. Lenny Martínez, hubo un par de momentos donde pareció que iba a romper el hilo Enric Mas y donde se iba a poder marchar, pero Lenny Martínez consiguió volver en ambas ocasiones a la rueda de Enric Mas y luego Enric Mas ya en la parte final de Montcenis, Lenny Martínez en un momento que estaba cogiendo agua le hizo un ataque y se marchó en solitario y ahí ya Enric Mas no pudo competir con él, pero muy buen movimiento de Enric Mas, yendo a la fuga, peleando la etapa, haciendo un ataque fuerte y consistente donde lo dejó todo como se vio después por el que no pudo mantener ya responder al ataque de Lenny Martínez y Lenny Martínez que se marchaba en solitario a por la victoria. Jonas Vingegaard hizo un movimiento en el pelotón, atacó Tobias Hallan Johannessen, Vingegaard le salió a rueda y después le atacó, Pogacar salió a su rueda, Vingegaard le pidió colaboración, Tadej Pogacar pasaba los relevos pero pasaba suave, Vingegaard se dio cuenta, tampoco creo que pasase a tope en sus relevos y al final Lenny Martínez, gracias a eso, consiguió mantenerse por delante y llevarse la victoria de etapa con 34 segundos sobre Jonas Vingegaard, que fue segundo, que sprintó a Tadej Pogacar, que no lo hizo, y fue tercero. Matteo Jorgensen fue cuarto a 40 segundos, llegando con Remco Evenepoel, que ya dijo que en este día sí que se encontró algo mejor, que había estado tocado por la alergia los días anteriores. Enric Mas fue sexto a 45, Florian Lipovic séptimo a 47. Aquí sí que le tocó sufrir un poquito más a Florian Lipovic. Tobias Hallan Johannessen llegaba también a 47 segundos y Ben Hill y Sepp Kuss, que habían estado en la fuga, fueron noveno y décimo a 1 minuto 01 de Lenny Martínez. Paul Seixas entró decimotercero a 2 minutos 05, pero lo cierto es que se cayó. Hizo el afilador creo que fue con Bruno Armirail cuando estaban ascendiendo Montcenis, cuando Bruno Armirail ya había sido cazado por el pelotón y se fue al suelo, perdió ya la rueda de los favoritos y no pudo volver a entrar al grupo, con lo cual perdió bastante tiempo. Un error de juvenil, el que tuvo Paul Seixas, pero al fin y al cabo es un juvenil, o sea que tampoco hay nada destacable en ella. Aún así, muy buena Dauphiné Liberela, muy buen criterium de Dauphiné el que ha hecho Paul Seixas, aún siendo decimotercero después de tener la caída en este último día. La general, Tadej Pogacar se llevaba la victoria con 59 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Florian Lipovic era tercero finalmente a 2.38. Cuarto Remco Evenepoel a 4.21. Tobias Hallan Johannessen quinto a 6.12. Matteo Jorgensen sexto a 7.28. Enric Mas séptimo a 7.57. Paul Seixas cae hasta el octavo puesto a 8.25, pero batía de nuevo el récord de ser el más joven en hacer un top 10. Ahora en la general del Dauphiné, Carlos Rodríguez noveno a 8.57 y Guillem Martin cerrando el top 10 a 10 minutos. Recordemos que Dauphiné es una carrera de una semana y que se han hecho unas diferencias espectaculares. Las diferencias que se hacen en la montaña son abismales hoy en día. Así que los que dicen que no se pueden hacer cronos largas porque eso desequilibraría las carreras, creo que tienen que mirar esta Dauphiné Libéré y darse... Algún día diré Criterium de Dauphiné bien. Tendrá que mirar este Criterium de Dauphiné y darse cuenta de que las diferencias que se hacen en montaña ahora, siendo etapas cortas y tampoco habiendo una excesiva dureza, han sido unas diferencias abismales las que ha habido en esta carrera. La gran pregunta aquí es, ¿Pogacar puede recortar ese minuto de aquí al Tour? Hay que decir que Vingegaard ha corrido muy poco durante el año. Hizo el Algarve, que ganó bien, ganando la crono. Sí que es cierto que la montaña estuvo superado por Almeida, pero la crono dio una auténtica exhibición y consiguió la victoria. En París-Niza tuvo que abandonar cuando iba segundo, detrás de Jorgensen y después de una caída. Y ya a partir de ahí no volvió a correr nada más hasta Dauphiné, donde ha hecho segundo a 1 minuto de Pogacar. ¿Qué podemos esperar de esto? Que Vingegaard venía aquí a ajustar clavijas, ver cuál era
el nivel que tenía y ver cómo llegar al Tour. Sobre si tengo esperanzas en ver recortar ese minuto a Jonas Vingegaard y que haya duro en el Tour. Yo creo que sí, aunque hay varias partes en el Tour que favorecen más a Tadej Pogačar, creo que una crono más larga puede hacer mucho bien a Jonas Vingegaard sobre Tadej Pogačar, porque a Vingegaard le estamos viendo muy fuerte en las cronos. Y creo que esas etapas más largas y con más durezas, como sobre todo la del Col de la Los, le dan algo más de ventaja a Jonas Vingegaard sobre Tadej Pogačar. ¿Esto va a ser suficiente para que Vingegaard esté al nivel de Pogačar? Pues habrá que verlo. La verdad es que a Pogačar se le ha visto muy fuerte hasta ahora, pero también Vingegaard ha tenido 2 años bastante horribles con la caída en Niza, el año pasado con la caída en la Itzulia que casi le desguaza al hombre. Entonces han sido 2 años muy duros. Pogačar no ha tenido en su carrera ningún momento así. Vingegaard es más mayor que Pogačar. Entonces hay que ver. Si venís preguntando si hay que tener esperanzas para ver duelo en el Tour, yo diría que vamos, hay que tener esperanzas y que puede ser que exista ese duelo en el Tour entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Yo confío bastante en Jonas Vingegaard. Al fin y al cabo ha sido el único que ha conseguido batir a Tadej Pogačar. La clasificación de los puntos se la llevaba Tadej Pogačar, a pesar de no ganar en esa última etapa, empatado a puntos con Mathieu Van Der Poel por puesto en la general. Tadej Pogačar se llevaba el maillot verde también a casa. Mathieu Van Der Poel pasó el sprint intermedio en cabeza, pero no pudo coger puntos en meta. Pogačar con esos 10 puntos igualaba los 10 puntos que había cogido Mathieu Van Der Poel y se llevaba por tanto el maillot verde. La montaña era para Bruno Armirail, que de nuevo metiéndose en fuga y consiguiendo 5 puntos en Saint-Georges-du-Terriers, 8 en Col de Beaune y 1 en Saint-André y 3 en Usois, conseguía la ventaja suficiente para sacarle 3 puntitos a Tadej Pogačar y llevarse el maillot de la montaña. En cuanto al mejor joven, evidentemente, Florian Lipovic, con 1 minuto 43 de ventaja sobre Remco Evenepoel, se llevaba este maillot. Y en la clasificación por equipos, el Bisma con 40 minutos de ventaja sobre De Caldona G2R la Mundial. La conclusión a mí que me ha dejado también Dauphiné es que Pogačar ahora está a un nivel en el que no hay dos corredores que puedan hacerle la que le hicieron Roglic y Vingegaard en el año 22. Entonces ahí hay un punto más de dificultad porque Pogačar está a un nivel en el que dice, yo me voy a ir aquí y si tiene que hacerlo a 100 kilómetros de meta en algún momento del Tour, es posible que lo haga. Yo me voy aquí, si alguien quiere seguirme, que me siga y veremos si es capaz. Y si llegase un momento, por ejemplo, en el que se quedasen solos en cabeza de carrera, por ejemplo, Pogačar con Jorgenson, Kuss y Vingegaard, Pogačar va a ver que le va a atacar Kuss, va a salir a rueda, va a ver que le va a atacar Jorgenson, va a salir a rueda y ahí no va a dejar que le ataque Vingegaard, sino que va a pegar el palo él y, y el jugar con dobles o triples bazas no le va a servir de nada al Bisma Elisabeth, que le tocará ser creativo, buscar marcharse con Pogačar en etapas donde no lo haya, buscar hacer abanicos, buscar cualquier cosa, buscar tensar a Pogačar en los descensos, buscar cualquier pequeño atisbo para contrarrestar a Tadej Pogačar e intentar robarle esa victoria del Tour de Francia. Por lo tanto, en Dauphiné, paseo triunfal de Tadej Pogačar. Vingegaard, iba a decir de menos a más, pero la verdad es que el más del todo fue en la crono. O sea que Vingegaard con máses y menos. Bisma, que se le ve que está fuerte, pero que eso no da para llegar al nivel de Tadej Pogačar. UAE, como siempre, haciendo aguas. Si no tuviesen a Pogačar, sería un equipo que estaría, yo creo que peleando por mantenerse en el World Tour. A pesar de todo el dinero que tienen y todo, la verdad es que las estrategias y el cómo corren, o sea, son el mejor equipo porque tienen muchísimo dinero y han ido contratando a todo lo mejor que aparece en el mundo. Pero la verdad es que la manera de correr del UAE deja serias dudas.
Y tenemos esta semana el Tour de Suiza, que empezó ayer con la victoria de Romain Gregoire, con esta etapa que tenemos aquí en Kuznach, con salida y llegada en Kuznach, pasando por Michaelskreuzstrasse en dos ocasiones de 3,9 kilómetros al 9%, y también con algún que otro pequeño repechillo, como es el Adingeswilstrasse, que son 900 metros al 3,8, bastante más suave. Fue un día en el que llovía bastante, en el que no era un día cómodo para rodar en bici, pero a 70 kilómetros de meta, en la zona de Gersau, Wegis y Brunner, en este llanito que hay en la primera mitad de la etapa, digamos, se formó una fuga de 27 corredores, si no recuerdo mal, en la que se marcharon 22, pone aquí. No, mira, 23, 24, 25, 26. 27. 28, fíjate. 28 corredores se marcharon por delante. Y UAE solo metió ahí a Groscharner. No controló por detrás o no pudo controlar. De nuevo, lo que os decía del UAE. Y esa fuga fue la que se disputó la etapa en Michaelskreuzstrasse. Ya al pie de la ascensión se puso Ben O'Connor a marcar el ritmo, a marcar un ritmo fuerte para aumentar la ventaja lo máximo posible. Se tenían como 2 minutos, no, 3 minutos y medio cuando empezaron, 3 cuando coronaron sobre Joao Almeida, porque Ben O'Connor se colocaba como serio candidato a la clasificación general. Esto lo aprovecharon en la parte final corredores como Alaphilippe, Gregoire, Boquelin, Pablo Castrillo o Bart Lemen, y se marcharon por delante. Coronaron Baquelán, Lemen, Alaphilippe y Romain Gregoire se lanzó en el descenso y ya no le pudieron cazar Boquelán, Lemen y Alaphilippe, y se llevó la victoria Romain Gregoire, la gran esperanza, una de las grandes esperanzas francesas. La verdad es que fue un día en el que se retiraba Romain Bardet, que Romain Gregoire gane en Suiza, que Lenny Martínez gane en Dauphiné, que Paul Seiza haga top 10 en Dauphiné. La verdad es que es algo espectacular para el ciclismo francés. Gregoire se llevaba esa victoria con Boquelin, Lemen y Alaphilippe a 20 segundos. A 1 minuto 07 entraba Ben O'Connor con Groscharner, que veremos si va a pasar a ser la baza del UAE. Pablo Castrillo, Lennart Kamna y Rainer Keplinger. Y a 1.26 ya llegaba Nicola Conchi décimo, con el resto de los fugados. Y Mark Hirschi, que daba tiempo al grupo, digamos, de los que a priori eran los favoritos, entrando el 23º a 3.12. Ahí llegaba yo Almeida, llegaba Tis Benoit, el propio Hirschi, Michael Woods, Víctor Langelotti de Lineos, Jack Christen, Juan P. López, Pello Bilbao, Javi Romo, Tauge Ganhart. Luego, Geraint Thomas y Alexander Blasov perdieron todavía 16 segundos con ese otro grupo. Por lo tanto, diferencias abismales que hacen que se ponga un poco complicada analizar este Tour de Suiza, porque la ventaja que tienen los corredores de adelante son buenos corredores. No es una carrera tan montañosa este Tour de Suiza, y habrá que ver cómo sale esta semana. En la general, Gregoire líder con 24 segundos sobre Boquelin, 26 sobre el Lemen y Alaphilippe, 1.17 sobre el grupo de O'Connor, Groscharner, Castrillo, Kamna y Keplinger, 1.32 con Swift, 1.36 con Conci y el resto de hombres de la fuga, y 3.22 con el grupo de favoritos. En los puntos, evidentemente, Gregoire era el líder. En la montaña era Félix Engelhard el que lideraba con 9 puntos conseguidos, pasando el primer puerto de segunda en primer lugar y el segundo de tercera. En los jóvenes, Romain Gregoire era el líder también, con Boquelin a 24 segundos y Castrillo a 1.17. Y en la clasificación por equipos, el Bisma también lideraba aquí, porque tenía 2 hombres por lo menos en fuga. Si no me equivoco, efectivamente, Bart Lemen y Tim Engrat. Tim Engrat, que ha hecho 17º, que es un corredor joven de 22 segundos. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Racheta de 5, sí señor.
Y eso, 22 años y buena actuación la que hizo aquí Tigmengrad. Y luego la etapa que hemos tenido hoy, que ha sido esta entre Arau y Swarzy, que aquí parece una buena etapa de montaña, pero es bastante más tendido de lo que aquí se ve. Al fin y al cabo, el puerto de ayer, como vemos, es del 9%, el puerto de hoy eran 5,3 al 4,3%, por lo tanto era bastante más suave. Se cabe un par de muritos al 7 y al 6%. Bueno, Enric lo peleó. Lo peleó, hizo una buena fuga, hizo un buen ataque en la fuga que se marchó, que solo le pudo aguantar Lenny Martínez, un ataque largo, sin mirar atrás, poniendo ritmo. Y séptimo en la general, que perdiendo el tiempo que había perdido en la crono, no está ni tan mal. La verdad. Me gusta la actitud de cuando Enric más se convierte en un atacador más que en un hombre que quiere pelear las generales. Pero bueno. Y bueno, esta ha sido la etapa 10, como decía, mucho más tendido, un par de muritos, pero tampoco nada destacable. Y la victoria hoy ha sido para Vincenzo Alvarese. Ha habido un par de ataques en la parte final. Ha atacado Jan Christen en un movimiento que parecía muy... No puedo decir eso de los jugadores de Atleti, no, no. La verdad que no. Se ha marchado por delante lo que decía Jan Christen. Ha hecho un ataque bastante fuerte ahí en la entrada del último kilómetro. Pero ha sido alcanzado por un movimiento que ha hecho Quinn Simmons. Y ahí se han marchado 4 corredores, que son Quinn Simmons, Luis Aschi, Fabio Christen y Vincenzo Albanese. Y al final se han disputado el sprint entre ellos, aunque el pelotón les ha dado caza y han llegado todos juntos. Pero Albanese, el corredor del IF Education y Post, se lleva la victoria. Fabio Christen del Q36.5 es segundo. Luis Aschi del Grupama FDY tercero. Y Quinn Simmons ha sido cuarto. Dani Van Poppel quinto, Paul Lapira sexto, Pello Bilbao muy bien, porque no había tanta ascensión como decimos, ha sido séptimo, Nicolo Buratti octavo, Gal Glibar noveno y Fabio Van den Bosch décimo. Fabio Van den Bosch, Gal Glibar y Nicolo Buratti serán nombres que no suenen demasiado, son corredores jóvenes. Van den Bosch de hecho está en el Giro, pero no se le ha visto más que la fuga de Cesano Maderno, no ha hecho tampoco un gran año. Gal Glibar sí que es bastante más joven, son 23 años ya hechos este año, no ha corrido todavía ninguna gran vuelta y es una de las grandes esperanzas del Alpecin. Al fin y al cabo viene del equipo de desarrollo del UAE, así que hay que ver cómo puede responder en montaña este año ya en un nivel más alto. Y luego Nicolo Buratti es también un corredor joven de 23 años que está en el Bahrein, que ya está siendo el primer año que coge un poco más de protagonismo, pero que tampoco ha hecho nada muy espectacular durante el año. Entonces la general la tenemos con Gregoire con 25 segundos de ventaja porque ha cogido uno de bonificación sobre Kevin Buckland, 27 sobre Lemen y Alaphilippe, 1.18 sobre O'Connor, Groscharner, Kamna y Castrillo y Keplinger, 1.33 sobre Swift, 1.37 sobre el grupo de Zimmerman y 3.23 sobre el grupo del resto de favoritos. 3.23 es mucho tiempo. Sabemos que se han hecho muchas diferencias en el Dauphiné, en la montaña, pero es que no hay tanta montaña aquí en el Tour de Suiza. Tenemos la etapa de mañana, donde se acaba en una ascensión de 3,4 kilómetros al 5,3%, después de pasar Meisterstrusse, que son 3 kilómetros al 5, descenso, 5 kilómetros al 6,2 en Nolhusen y luego 2 kilómetros al 6,9 en Buriswillen. Es los 2.999 metros de desnivel que tiene la etapa, los tiene la gran mayoría en la parte final. Así que mañana sí que puede hacer diferente, sí que puede romperse un poco la carrera, pero no se pueden hacer grandes. Sí se pueden, pero no. Lo lógico no sería que se hiciesen grandes diferencias y menos con todo el grupo de los que hay delante. Es decir, a lo mejor Pablo Castrillo sufre, pero entonces se va a mantener seguramente Gregoire, que además esta etapa le viene de lujo. A lo mejor puede sufrir Gregoire, pero tienes a la Philippe, también tienes a Kevin Boquelan. O sea, son corredores que en estas etapas deberían aguantar bien. Y veremos lo que intenta UAE, si es que intenta algo. Y Joao Almeida, o si ponen a Groscharner
como líder e intentan hacer la general con él. Luego, pasado mañana tenemos la etapa entre Hayden y Piuro, donde sí que está el ascenso más ascenso, digamos, de la carrera, con ese ascenso al Splugenpass, 8,8 kilómetros al 7,3, pero realmente desde Tusis se suben 1400 metros en 30 kilómetros, lo cual da una media bastante alta de un 5%, si no me equivoco, prácticamente desde ahí. Lo que pasa es que es una subida bastante escalonada hasta que se llega a Splugen, donde está el kilómetro T-Shot, y a partir de ahí está el ascenso al Espluga. Aquí sí que sería lo más lógico que UAE intentase poner ritmo a tope para que Joao Almeida haga el ataque y se marche solo, porque luego es todo descenso hasta los últimos 8 kilómetros que acaban con ese falso llano, que es toda la parte final. Son 2.700 metros de desnivel vertical también. Y aquí están todos prácticamente la subida al Splugenpass, porque se sube lo que decíamos. Más de 1.400 metros en esa ascensión. Ese es el día que más puede dar para que se rompa la carrera. Aquí sí que puede sufrir más Gregoire, que no es tan escalador. Puede sufrir más... Es que los corredores que están ahí en la general... Porque Lennart Kamna debería ser un corredor que podría aguantar. Castrillo, con lo demostrado en la vuelta, podría aguantar. Keplinger es escalador. Ben O'Connor es un buen escalador. Julian Alaphilippe quizás pueda sufrir un poco más. Barlemen es buen escalador. Entonces tampoco... Sí que es cierto que Almeida a priori es el mejor escalador de todos y debería poder soltarlos a todos. Pero yo creo que por detrás va a haber colaboración en caso de que se quede Almeida por delante para buscar darle caza o minimizar las pérdidas para seguir manteniéndose ellos en la pelea de la general. Porque luego tenemos el jueves la etapa entre la Punt y Santa María en Calanca, con ese Juller Pass que se corona a 2.300 metros de altitud prácticamente, con 7,3 kilómetros al 6,5. Luego el paso de San Bernardino, que son 7,5 al 6%, es bastante tendido. Y luego descenso largo para subir Castaneda 2 veces, la segunda de ellas subiendo hasta Santa María en Calanca, que está más arriba. Son 4,5 kilómetros al 9,8. También es un día donde el UAE puede tensar desde el principio e intentar marcharse desde San Bernardino en solitario y ver si, o por lo menos llevar a los corredores muy tostados para los dos ascensos en Castaneda, intentar hacer ahí la carrera. También digo que veo muy bien a Camna, Castrillo, Gregoire en estas yo sí que lo veo más para aguantar. A la Philips son subidas que no son demasiado largas y podría aguantar. Entonces para recortar 3 minutos lo veo complicado. La verdad. Sería prácticamente minuto y medio en cada una de estas etapas. Y luego nos quedaría el viernes la etapa entre Schur y Neuhausen am Rheinfall, que es la etapa que más puede ser para el sprint al principio, aunque hay que pasar Windhouse, que son 9 kilómetros al 6,8%, que porque se corona 1.000 metros, pero es el puerto más de primera de toda la carrera, la verdad. Y luego hay que pasar Hemberg, que son 6,2 al 5,7. Está muy lejos de la meta. Por lo tanto, es un día para fuga o para que algún equipo, un sprinter que pueda pasar bien, que pueda llegar a pasar más o menos relativamente bien estas cotas, pueda intentar poner un ritmo para que no se marche mucha gente y luego ir un poco más suave en las ascensiones para mantener el grupo unido. Y luego quedan más de 100 kilómetros desde que se corona Hemberg. Quedan de hecho 112 kilómetros hasta la línea de meta para intentar unificar, recuperar los grupos, dar caza a la fuga y pelear el sprint. Habrá que ver. Yo lo veo eso, para fuga o para sprint. Luego el sábado está el final en Metten, con la ascensión a Burgenstock de 5,5 kilómetros al 7,9. Y luego la meta en Metten, que son 3,9 kilómetros al 8,1%. De nuevo, subidas bastante explosivas, no son ascensiones largas, ni ascensiones muy altas, ni nada. Por lo que también veo que los corredores puedan aguantar para pelearla.
Y por último tenemos la cronoescalada entre Beckenried y Escohut, donde son 10 kilómetros al 8,3%, al 8,36% exactamente, o 9,2 kilómetros al 9% si quitamos esos primeros 500 metros. Primeros 500 metros llanos. Aquí sí que es todo el mundo solo contra el crono. Hay que ver cómo habría llegado aquí la general, porque es una cronoescalada que sí que puede hacer. Sí que puede hacer diferencias. Al final, Joao Almeida tiene, digamos, 4 días para recuperar la diferencia, pero tiene a corredores como Boquelán a 3 minutos, como Gregoire a 3,5, como Ben O'Connor a 2 minutos, que Ben O'Connor, hay que recordar, por si alguien se ha olvidado, que el año pasado se metió en la etapa 6 de la vuelta en la general y ya no le sacó nadie de ahí hasta el final. Y hizo segundo en la general de la vuelta el año pasado por detrás de Primo Roglic a 2 minutos y medio. O sea que sacar de ahí a Ben O'Connor va a ser algo realmente complicado. También está Keplinger, que es buen escalador, Pablo Castrillo, que si hablamos de lo que hizo el año pasado en la vuelta a Ben O'Connor, hay que hablar de lo que hizo el año pasado en la vuelta Pablo Castrillo, que fue 64º en la clasificación general. Pero ganó 2 etapas y estuvo en fuga 7 días. O sea que. Y ya con. O sea, con bastante tiempo perdido desde las primeras etapas de montaña, ni se quiso meter. Ni se quiso meter ahí en esa pelea. Entonces, yo sinceramente lo veo complicado. Está Fortunato también por delante, que no lo había mencionado porque se quedó en la ascensión bastante pronto, a otros 2 minutos con Almeida. Entonces, va a ser un Tour de Suiza que va a estar bastante interesante. Veremos a ver si puede y quiere intentar recortar yo a Almeida. También otro de los grandes perjudicados es Lidl Trek, pero sí que es cierto que tienen ahí a Lennart Kamna. No es Juan P. López, no es Theo Geoghegan, que a priori serían los dos líderes, pero Lennart Kamna es un corredor que es muy sólido en montaña, a pesar de que no está en sus mejores momentos. Pero después de toda la baja que tuvo el año pasado, pero antes de eso fue octavo en Tirreno, por ejemplo. Hizo un octavo en la vuelta, ganando una etapa también. Quiero decir, noveno en el Giro, o sea, noveno en el Giro. Y después en la vuelta ganando una etapa en el mismo año. No es ningún cojo Lennart Kamna, aunque haya estado más prácticamente un año sin subirse a la bici. Entonces yo lo veo esto muy complicado para Joao Almeida, la verdad. Veremos lo que puede hacer. Mañana, a priori, es día ya para ver pelea. Tampoco día para recortar demasiadas diferencias. Eso pasará a partir del miércoles, ya con la ascensión al Splugen Pass. El jueves con el Juller Pass, con el paso de San Bernardino y con las dos ascensiones a Castaneda. El sábado con la ascensión a Emeten y el domingo con la ascensión también a Emeten, pero hasta arriba. Entonces, veremos. Yo veo, la verdad es que veo bastante fuera a Joao Almeida y yo creo que el UAE lo que debería intentar es endurecerlo y tal con Félix Grosscherner. Félix Grosscherner tendría a Joao Almeida como gregario de lujo. Y en caso de que Groscharno ya empiece a sufrir, pues ahí sí, a pegar palos con Almeida hasta reventar a Gregoire, Boquelán y Barlemen y esta gente. También veo el Bisma, que es un equipo muy fuerte, está Tigmen Grad y está Barlemen, que es un corredorazo. Barlemen, que lleva pocos años en el ciclismo, porque era militar y estaba en equipos continentales y así, estuvo en el Human Powered Health
hace 2 años, que fue el primer año que estuvo de verdad en el ciclismo, y fue cuarto en el nacional ya de Países Bajos. Luego, el año pasado ya se le empezaron a ver buenos detalles, hizo el Tour también, donde fue sexto en una etapa y fue quinto en Bernocchi. Y este año se le está viendo bastante bien. Fue 42º en el Giro, donde era uno de los grandes gregarios de Simon Yates. Así que veremos lo que puede hacer Barlemen, porque sabemos que Visma controla bastante los números y si lo ficharon es porque veían números muy buenos, porque si no, no te traes a un tío de 28 años al equipo. Así que también para tenerlo muy, muy en contra es muy sólido Barlemen, ¿eh? Y luego, a ver, ¿qué más tenemos esta semana? Hasta el día 22. Pues tenemos el Tour de Suiza, tenemos la Ruta de Occitania, el Valois Belgium Tour y luego ya semanita de campeonatos nacionales. Empiezan ya algunos de ellos, no los más importantes, digamos, pero ya empiezan algunos de ellos, así que tendremos bastantes resultados de campeonatos nacionales. Luego tenemos el Copenhagen Sprint y la Morabanc Andorra Clásica, que se celebra por primera vez. Occitania. Vamos a ver el recorrido. Que vale. A ver si es aquí. Empieza Occitania con una contrarreloj individual de 10 kilómetros, con la subida Tiergues, que son 5 kilómetros al 4,7, con un descenso y con un final de kilómetro y medio al 4,6% de nuevo. Entonces, prácticamente una cronoescalada, 330 metros de desnivel vertical, es un 3% de media, pero con 3 kilómetros de descenso, así que es una contrarreloj muy, muy dura para empezar. Luego está la etapa entre Guignac y Carmaux, con ese ascenso prácticamente de inicio y sin prácticamente en el Col du Ben de 7,3 kilómetros al 6% para hacer una fuga fuerte o que se vaya un grupo ya de favoritos fuerte, fuerte. Luego se sube el Col de Notre Dame de 5,9 al 3,6%. Y luego el Col de Requista que son 4,9 al 6,4%. Recordemos que Occitania es una carrera .1. No habrá muchos equipos World Tour y entonces será mucho más difícil de controlar. Luego final también bastante repechero con el ascenso a Blindless Mines con 2,1 kilómetros al 3,2%. Luego viene la etapa reina, esa tercera etapa entre Puya Urdran y Luz Ardiden, con Tourmalet y Luz Ardiden con Luz Saint-Sauveur, vamos, desde Luz Saint-Sauveur. Son 3.704 metros de desnivel vertical, pero claro, Tourmalet desde San Marí de Campán son 17 kilómetros al 7,4%. Y luego Luz Ardiden son 13,3 al 7,4 también. O sea que son dos ascensiones brutales, de sobra conocidas y muy, muy duras. San Marín de Campán es el lado de la Monji. A ver, voy a mirarlo. San Marí de Campán. Sí, es el lado de la Monji. Y luego la cima de Tourmalet. A ver, ¿dónde está la Monji? Que me he perdido. Aquí está la cima del Tourmalet. Que aquí estuve yo
Aquí pasamos la noche nosotros. O sea que es duro, duro con una parte... Vamos, siempre es duro, duro el Tourmalet, la verdad. No os voy a engañar. Pero... es lo que yo conozco, ascensión dura, dura. Y luego Luzardiden, que es otra ascensión muy dura. Y que es una ascensión que con bastante buenas noticias para los españoles se han ganado en muchas ocasiones. Hay corredores españoles. Y luego la etapa cuarta con el ascenso del Portet d'Aspet, que son 4,4 al 9,5. El Col de la Cor, que son 14,2 al 5,9. Y el Col de la Trap, que son 5,8 al 7,3%. Bastante lejos de meta, eso sí, se corona el último 40 kilómetros de meta, pero una etapa también bastante dura. 2.640 metros de desnivel, pero agrupados en esas tres ascensiones. Por lo tanto, etapa también dura. En cuanto a la participación, tenemos el Arkea B&B con Raúl García Pierna, con Embretes Vestas Basten, con Cristian Rodríguez, que puede ser un buen corredor para esta carrera. En el IF Education Easy Post está Cepeda, Hugh Carthy también, veremos si puede hacer algo aquí. En Cofidis está Jesús Herrada y Simon Carr. Gurupama viene con Cyril Barte y Rudy Molar. De cada una G2R la Mundial tiene a Prodom, a Andrea Vendram, a Pierre Gotterat. El Total Energies trae a Steph Crash. Caja Rural viene con Abel Balderston, Sebastián Berwick, Joan Bou, Sergi Darder, Alex Díaz, Jan Castellón, Julen Arriola Bengoa. Burgos Burpérez viene con Fagundes Ocamica, Josh Barnett, Carlos García Pierna, José Luis Faura, David Delgado y Sinue. La verdad es que es un equipo un poco extraño para esta carrera. Fagundes, Barnett y Carlos García Pierna sí que son buenos escaladores. Ocamica es un hombre para la fuga, pero Faura, Davilillo y Sinue son más sprinters, ¿no? Ah, Faura es escalador también. Es que me lío entre Faura y Cavia. Sí, hizo 19º en Morverdre. Ah, bueno, pues Faura está bien aquí entonces también. Davilillo en las GT Hills hizo... Claro, igual es más de muros, de muritos, Davilillo. No, y si no es, sí que es escalador. Vale, entonces equipo de escaladores, sí que es cierto que no son los escaladores principales, no está ni Díaz Gallego, no está... lo diré. No está Kudus, no está Díaz Gallego, no está Aparicio, no está Chumil, que sería, digamos, el bloque de escaladores principal del Burgos Burpelet, pero tiene un buen grupo de escaladores. Y luego Kerr Pharma, que viene con Urco Berrade, que debería ser uno de los máximos favoritos para la carrera, Jorge Gutiérrez, Iván Cobo, Mas Wenzel, Ivonne Ruiz, Daniel Artero y Neil Jimeno. Abel Balderston, Eric Fagúndez, Josh Barnett, Carlos García Pierna, Urco Berrade, Iván Cobo, Joan Bou. Son corredores que pueden hacerlo muy bien en esta carrera. En el Euskaltel viene Xavier Isasa, Chomin Juaristi, Miquel Vizcarra, Dani Van der Tuk, Iker Mintegui, Nicolás Alustiza y Unai Zubeldi. Aquí lo mismo, Isasa y Vizcarra y Juaristi pueden hacerlo muy bien en esta carrera. El Polti viene con Davide Piganzoli, que a priori debería ser el máximo favorito. El Unibet 7 trae a Giovanni Carboni. Y luego ya están los equipos continentales. Si venimos aquí al ranking de escaladores, tenemos a Cristian Rodríguez, Nicolás Prodom, David Piganzoli, Urco Berrade, Andrea Vendrame, Steph Crash, Giovanni Carboni, Remir Rochas, Dorian Godón, Alexander Cepeda, Adrien Meg del Unibet, Miquel Vizcarra, Guglielmi, Svestad Barsen, Cristiano Zeikin también en el Unibet, Juaristi, Nicolás Brillar, Iván Cobo, Abel Balderston, Raúl García Pierna. Y si lo ponemos por Top GC, aquí David Piganzoli, Cristian Rodríguez, Steph Crash, Hugh Carthy. Pueden tener opciones los españoles, ¿eh? Va a ser una carrera bastante complicada, son ascensiones muy duras. Tourmalet Luzardiden es un encadenado precioso y duro. Así que veremos
¿Qué pueden hacer? Es un buen sitio para conseguir buenos puntos. Por ejemplo, el Burgos está sufriendo para mantener ese puesto entre los 30 mejores. El Euskaltel está por detrás todavía. Y aquí en una carrera punto uno, si el Care Pharma y el Caja Rural consiguen una victoria, unos buenos resultados, pueden dar un salto que les dé la tranquilidad ya para mantenerse en ese top 30. Tenemos también la Valois Belgium Tour. 5 etapas. Primera entre Merelbeke y Noke Heist, con 4 tramitos de pavé. Segunda entre Beringen y Put, con un tramo de pavé que es el de Rusban, pero que se pasa 5 veces. Una de ellas bastante cerca de meta y con 194 kilómetros. Y la etapa anterior 198. La verdad es que acumulando sobre todo kilómetros. Crono individual en Tessenderlo-Ham con 10 kilometritos. Y luego circuito en Durbuy con Col de Germán, Mur de Durbuy, que es el de la meta. O sea, se empieza desde aquí. Sí. Champs de Sertres, Petit Sommet, Rudubut, Côte de Germán y Mur de Durbuy, que se hace en 4 ocasiones el circuito. Y acaba, por tanto, en esa rampa de kilómetro y medio al 4,1%. Aquí no hay pavé, pero hay muritos. Y luego la última etapa en Bruselas, un circuito más llano, más para el sprint. Por lo tanto, un recorrido bastante completo, etapas de pavé, una etapa de muros, una crono y luego una etapa llanita. Y aquí la Starlitz, esta es punto pro. El Alpecin viene con Philipsen, Sudal trae a Tim Merlier, Intermarché trae a Uhart, Ineos viene con Pipo Gana. ¿Pipo Gana está inscrito para el Tour? Sí, después de la Valois al Tour. Lidl Trek viene con Tibonis, que va también al Tour después y que aquí puede marcar, o sea, poner bien en marcha las piernas. Picnic trae a Nils Eckhoff. El UAE viene con Florian Vermeers, traen al Multiway. ¿De verdad esperan que este hombre pueda llegar a ser World Tour? Por nivel, quiero decir. Bueno, tiene 21 años. Meterle ya en carreras de estas. Movistar trae a Luis Aular, Carlos Canal, John Barrenechea, Manlio Moro, Iván García Cortina, Gonzalo Serrano y Fernando Gaviria. Es un buen equipo para esta carrera, la verdad. Veremos a ver qué pueden hacer. El Loto viene con Tuna Hertz, corredor del ciclocross, que ha llegado el 1 de mayo al Loto. Que ha corrido Rundunkol, Noruega. Y luego 3 clásicas belgas. Veremos a ver si alcanza buen nivel. Israel viene con Ethan Vernon. Total Energies con Alexis Brunel será sobre todo. Entiendo el líder. El Unibet 7 me atrae a Lucas Kubis. La sensación del inicio de temporada. Tudor con Alberto Dainese. Y con Juan David Sierra, que ha ganado una carrera este fin de semana, la Paris-Troyes, la semana pasada. 1X con Abramsen, Holter, Christoph, Blumelevi, Ressel, Scarsez y Tiller. Equipazo el que trae el 1X. Y luego ya los equipos continentales. Buena participación la que hay aquí en el Valois. Quizá Pipo Gana por la crono y las etapas llanas de pavé y tal pueda ser el favorito, pero está Philipsen, Merlier, está Tibonis, que la etapa de los muros puede hacerle sufrir. El UAE, pues seguramente Vermeers o Rui Oliveira o Filippo Baroncini lo hagan bien.
muchas opciones abiertas. Luego tenemos el Copenhagen Sprint, que es la primera edición que se hace, que es una carrera llana en Dinamarca. No puede ser de otra manera en Dinamarca. Que es de categoría World Tour y donde pues será pues de nuevo otro mundial de sprinters. Viene Pedersen, viene Koig, viene Welsford, Bayer y del grosso. Phil Bauhaus, Søren Werenskiold, Milan Fegeten, Pascal Ackermann, Siglar, Groenewegen, Arnaud Demar, Tobias Luz Andersen, Elia Viviani. Viene Caja Rural con Babor, Molenar, Ibáñez, Leitao, Edu Prades, Otruba y Gorka Sorrarain. Viene el Burgos también con Rodrigo Álvarez, Antonio Angulo, Dani Cavia, George Jackson, Wojtek Kipniek, David Martín y Algen Fuentes, equipo de sprinters total. El Solution Tech Mini Fantini con Sbaragli y con Rajovic, que les hemos visto bastantes veces durante este año. El Polti con Giovanni Lonardi. Euskaltel con Averasturi, Berasategui, Paul Genekin, Jordi López, Andoni López de Avechuco, Gochón Martín y Dani van der Tuk. Y luego la selección de Dinamarca con Kasper Asgreen, Mads Andersen, Niklas Larsen, Kasper Pedersen, Rasmus Pedersen, Alexander Salvi y Michael Valgren. Varios equipos del World Tour se han quitado esta carrera. Tanit Solo también, que me lo había saltado. Pero aún así la participación es grande. Y luego tenemos también la primera edición de la Andorra Morabanc Clásica. Con este perfil entre Andorra la Bella y la Massana, con la ascensión de Valira, nada más salir, con esos 27,2 kilómetros al 5,1%. Descenso para luego subir Ordino, que son 8,5 al 5,2, pero tiene un descenso ahí en la parte final. Luego la ascensión al Col de la Comella y en Golasters, y luego se sube un poco más hasta arriba para llegar al Espardines, que es un tramo de este rato, de camino de tierra con 4 kilómetros. Bajada hasta en Camp para subir Beisalis, bajada a La Massana para subir al Col de la Botella, que son 10,7 kilómetros al 7,2%. 4.571 metros de desnivel vertical, como no puede ser de otra manera en Andorra. Una gran carrera de montaña. Y estará líder 3 con Verona, como no puede ser de otra manera, porque es el gran, digamos, precursor de esta carrera. También viene Matías Esquielmos, que va a ser el único que va a poder correr antes del Tour, el hombre. IF Education viene con Esteban Chávez. Arkea lo ponen con Cristian Rodríguez, pero si está aquí no puede estar en el otro lado, si no me equivoco. Bueno, Occitania acaba el 21 y sería viajar y luego venir para acá, puede ser. Movistar, que viene con Nairo Quintana. También Pedrero, Barrenechea, Mikel Gisman, que habrá que ver qué puede hacer. Einer Rubio, Rubén Guerreiro y David Formolo. Buen equipo el de Movistar. Tom Pizcock por parte de Q36.5. Steph Crash por parte de Total Energies. Balderstone, Berwick, Bow, Darder, Díaz, Guardeño y Arrelabengoa por parte de Caja Rural. Díaz Gallego, Barnett, Fagúndez, Faura, García Pierna, Sinué y Okamica por parte del Burgos. Berrade, Gutiérrez, Parra, Retegui, Nil Jimeno y Carrascosa por parte de Kerr Pharma. Vizcarra, Aguirre, Martón, Dina, Chomin Juaristi, Nicolás Alustiza, Ander Ganzábal e Iker Mintegui por parte de Euskaltel. Buena participación y buena oportunidad también para los equipos españoles, porque aquí solo hay 4 equipos World Tour, así que pueden conseguir buenos resultados. El Polti trae a Piganzoli también aquí. Unibet trae a Adrien Meg y a Aikin y a Carboni. Petrolike, que viene con Jonathan Caicedo. También viene Lilles Balears con Ricard Fitó, Joan Gamundi, José María García, Asier Pablo González, Pau Llaneras, José Marín y Álvaro Sagrado. Y tengo ganas de ver a la selección de Andorra. A ver qué corredores hay de la selección de Andorra y quién puede traer para pelear aquí. La verdad es que no sé quién... Óscar Cabanas. Está en el Control Pack. Ha corrido
en el calendario nacional, 7 cositas. No ha hecho malos resultados, pero no sé. Tengo ganas de ver qué puede hacer la selección andorrana. Y nada más. Tenemos esta semana eso. Recordad, el Tour de Suiza, que ha empezado muy interesante y que va a estar muy bonito. Tenemos la ruta de Occitania del jueves, no, del miércoles, de pasado mañana, al viernes. Del miércoles al domingo, la Valois Belgium Tour. Y el domingo tenemos también el Copenhagen Sprint y la Andorra Moraván Clásica. Además de un porrón de campeonatos nacionales que va a haber durante toda la semana, como el de Albania, el de Kosovo, Bermuda, Costa Rica, Rumanía, Serbia, Hong Kong, Singapur, Mauricio, Benín, Túnez, Estonia, Lituania. Entonces, Rumanía, muchas cositas durante esta semana. Como sabéis, todos los días tenemos vídeo de resultados de ciclismo en YouTube, en Instagram y en TikTok. El lunes volvemos con más ciclismo. Y el resto de la semana, pues jugaremos Football Manager, Pro Cycling Manager y Fortnite. Os iré informando cada día de lo que se haga. Veremos, ¿eh? Hay que ver esta semana, hay muchas carreras y son bien bonitas. Además, son de buen nivel. Tenemos 2 carreras World Tour, 2.1 y una .pro, que está bastante bien. Y luego ya la semana que viene vamos a tener todos los campeonatos nacionales, aquí sí, a porrón de ellos. Veremos el recorrido del español, que aquí no está todavía puesto, pero que el de ruta vale, pero el de crono ha dejado debate. Y, y poco más. Muchas gracias a todos. Nos vemos si queréis mañana con algún jueguito. Si queréis ciclismo, puede que habrá algún día de Pro Cycling Manager. Y el lunes volvemos con más ciclismo.